Bueno, ahí les comparto. Nosotros desde la agrupación, desde la hicimos una fórmula. Se los puedo pasar en PDF si no lo tienen. También lo tenemos en la mesita, de forma, digamos, en papel. Que es un resumen de las fórmulas que se usan en general en la parte de acústica. Que no son tantas tampoco. Hay la primera parte, que sería más esto, que son como cosas más generales, que tienen que ver con el periodo, la frecuencia, la velocidad, la longitud de onda. Son cosas que son comunes a todos los tipos de onda en general y por lo tanto también aplican al sonido. Esto seguramente lo hayan ido viendo. Esta es la parte inicial, digamos, del tema. Donde, digamos, dada una cierta onda, que, digamos eso, bueno, no quiero repetir lo que seguramente ya vieron en las clases teóricas. Lo que tenemos que entender es que en el caso del sonido, que es una onda longitudinal, cosas como la amplitud, por ejemplo, esto que marca acá, que es la amplitud, que en otro tipo de onda, por ejemplo, podría ser una distancia. Si pensáramos, no sé, en una cuerda de una guitarra que se mueve, la distancia, la amplitud sería cuánto se mueve desde el centro, pero en el caso del sonido no es cuánto se mueve, sino que es la amplitud del cambio de presión, porque hay zonas que se comprime y zonas que se expande el sonido. Entonces esa es una propiedad importante. Por ejemplo, en el caso del sonido, la amplitud del cambio de presión, que sería delta P, que después lo vamos a usar mucho en la parte de intensidad. Otra propiedad importante es la frecuencia del periodo. Eso en todos los casos de ondas. El periodo sería el tiempo que tarda en hacer un ciclo completo, ¿no? Desde cualquier punto hasta un punto igual que ese, es lo que tarda en hacer un ciclo completo. Y la frecuencia sería cuántos ciclos hace en un segundo. Lo que tiene es que, como ven acá en el... ¿Ustedes ven el mouse mío? Si yo señalo, ¿se ve la flechita? Sí. Bien. Estas dos fórmulas, que lo que nos dice es que el periodo P es recíproco respecto a la frecuencia F. O sea, yo puedo tener uno, puedo tener el otro. Teniendo el periodo puedo tener la frecuencia, y teniendo la frecuencia puedo tener el periodo. Porque simplemente hago uno dividido el otro y ya está. Uno dividido la frecuencia sería el periodo, y uno dividido el periodo sería la frecuencia. En eso, digamos, bueno, no me quiero enroscar. Lo importante es saber que teniendo uno ya podemos averiguar el otro, en todos los casos. Y en el caso este de la velocidad, lo podemos encontrar como lo que sería la longitud de onda, que la longitud de onda es cuánto mide un siglo. O sea, cuánto mide en distancia. Entonces ahí está la distancia un poco entre el periodo y la longitud de onda. O sea, el periodo es cuánto tarda un ciclo. Y la longitud de onda sería cuánto mide un ciclo. Y como velocidad siempre es la distancia sobre el tiempo, o sea, si yo hago 100 kilómetros, si yo voy a 100 kilómetros por hora, significa que hago 100 kilómetros en una hora, o sea, distancia sobre tiempo. En este caso, uno puede hacer la distancia de un ciclo, que es la longitud de onda, dividido el tiempo de un ciclo, que es el periodo, y por eso nos da la velocidad. Pero no importa eso, el por qué, sino lo importante es, digamos, que nosotros a partir de saber la longitud de onda y el periodo podemos sacar la velocidad, o a partir de saber la longitud de onda y la frecuencia. Porque, digamos, frecuencia y periodo son recíprocos, por lo tanto yo la frecuencia la puedo pasar acá arriba y me queda que velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Estas son cosas más generales, no es lo que más se suele tomar, pero siempre puede haber un ejercicio donde, por ejemplo, hay un ejercicio muy común que les dan este esquema, digamos. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba rápida de eso. Les dan un esquemita así, con una escala en segundos, porque capaz que esto, digamos, esto puede ser, este gráfico, por ejemplo, es de la amplitud en función del tiempo. Ven acá la flecha dice una T. Entonces, siempre eso es lo que generalmente se hace, es decir, lo que mide este gráfico es el tiempo y delta T. O sea, sería variación, perdón, no me sale, amplitud del cambio de presión. Lo que puede pasar es que les den este grafiquito con una escala determinada, o sea, que les digan, bueno, no sé, acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3 y así.
y que les digan, bueno, dada una onda de... lo voy a hacer así nomás como para mostrar el ejemplo, ¿no? Supongo que esto es 1, 2, 3, y acá tienen, no sé, 8, 4. Y le dicen, bueno, hay una onda que tiene amplitud 4 y periodo 2, ponele. Entonces, si la amplitud es 4, tengo que llegar a 4 cuando hago la onda. Y si el periodo es 2, tengo que hacer un ciclo completo en 2. Entonces la onda esa va a ser así. Abajo va hasta menos 4, ¿no? En cambio, si esa onda tuviera periodo 8, con amplitud 8, va a ser igual, pero, bueno, va a ser igual, pero lleva hacia arriba. Bueno, hagamos cuenta que está bien dibujado. Lleva hacia arriba. Y si tiene amplitud 4, pero periodo 4 también, y bueno, sería así, a la mitad llega a 2 y después llega hasta 4, cuando hace el ciclo completo. ¿Se entiende eso más o menos? Sí. Bien. Eso sería como lo básico del tema. Entonces, a partir de estas fórmulas, lo que siempre tienen que hacer, esto en todo lo que sea física, siempre hay un dato que les están pidiendo en un ejercicio, y que es la incógnita, o sea, es lo que ustedes no conocen. Y lo que tienen que hacer para sacar ese dato es que, dada una fórmula, ustedes tengan solamente una incógnita. Como que haya un solo dato que no conocen. O sea, tratar de conocer el resto de los datos hasta llegar a que te quede uno solo. Entonces, con esa fórmula lo pueden sacar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, les piden, no sé, me acuerdo que uno de los primeros ejercicios de la punta de clases, donde lo abro acá. Eh, bueno, lo encuentro acá. El ejercicio 2 nos decía, bueno, completar el cuadro para ondas sonoras que se propagan en el aire. Entonces ya viene la frecuencia y me pide que saque la longitud de onda. Entonces lo que sacábamos, como sabemos que se propaga en el aire, sacábamos que la velocidad era 340 metros por segundo, porque en el aire el sonido siempre se propaga a esa velocidad. Entonces, teniendo la frecuencia y teniendo la velocidad, fíjense, teniendo la frecuencia y la velocidad, la única incógnita que nos queda es la longitud de onda. Es lo único que conocemos, entonces podemos despejarla. Eso es lo que tenemos que hacer siempre en todos los ejercicios físicos. Bueno, este resumen yo después se los paso, no sé si todos están en el grupo del ingreso. Si no, cualquier cosita, yo ahí les dejé mi número, se me pueden escribir y los agrego. También vamos a armar un grupo de WhatsApp de los grupos de estudio de física en estos días, como para que también puedan sacarnos las dudas. Eso está en el Linktree, en el Instagram de Aldefapil. Hay un link que dice grupo de estudio, ahí se pueden anotar, y nosotros todos los que se anoten en física, después los agregamos al grupo de estudio en WhatsApp. Que también ahí siempre pasamos cosas. También hay muchos videos subidos que estuvimos dando en la pandemia, 2020-2021, son videos de grupo de estudio donde hay una banda de ejercicios, o sea que también, no sé, si el fin de semana se quieren internar a verlos, hay una banda de cosas resueltas, que también les puede servir. El canal de YouTube es canal de Rápido. Ahora se me olvidó. Bueno, lo que le sigue a eso, que acá ya nos metemos en algo más específico del sonido, sería la parte de intensidad, que es esto de acá, ¿no? Son estas fórmulas de acá. La intensidad se define como potencia sonora sobre superficie. Esta fórmula no se usa mucho. El único caso donde por ahí se usa, o el más común, es que nos digan que tenemos una ventana
por la cual ingresa una potencia sonora de 5 watts y que la ventana no se mide 2 por 2. Entonces la superficie de la ventana va a ser 2 metros por 2 metros, serían 4 metros cuadrados. Entonces la intensidad va a ser 5 watts dividido 4 metros cuadrados. Esa es la única aplicación, por lo general, cuando tenemos un sonido que tiene cierta potencia y que nos dice que ingresa por cierta superficie. Pero lo que más solemos usar es la segunda fórmula, la más común de todas. ¿Por qué? Porque nosotros, a partir de la amplitud del cambio de presión, o sea, la amplitud que tiene la onda, podemos sacar la intensidad. Entonces, acuérdense eso, siempre la amplitud del cambio de onda es como directamente proporcional a no directamente proporcional en realidad, es porque es el cuadrado. Pero cuanto más amplitud de los cambios de presión tenga la onda, más intensidad va a tener. Y fíjense que lo único que cambia en esto es esto que es la densidad del medio y esto que es la velocidad de propagación. Esto me voy a traer un toque para acá, así lo aclaro un poco. Esto de acá es la densidad del medio. O sea, si es agua, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y si es aire, la densidad es 1,22 kilogramos sobre metro cúbico. Realmente se los dan en los parciales, pero son siempre esos, digamos, no cambia. O sea que directamente pueden ya acordarse que son esos y ya los tienen a mano. Entonces, si se propaga en agua usamos 1000, si se propaga en aire usamos 1,22. Y la velocidad B es la velocidad de propagación en el medio. O sea, depende también del medio. Cuando no aclaran por qué medio se propaga, sí lo toman como que se propaga en el aire. Sí. Bueno, en el aire la velocidad es 340 metros sobre segundo, como dijimos antes. Y en el agua, corríjame si me equivoco, pero me parece que eran 1450, ¿no? Según ya lo estoy haciendo ejercicios. Sí. Me agarró la duda. Entonces, digamos, ustedes ya sabiendo el medio, ya, y eso, si no les dice qué medio es, tomen como que es alguien, pero sabiendo el medio ya tienen todos esos datos. O sea que simplemente con tener la amplitud, ya pueden sacar la intensidad. Y lo mismo al revés, si tienen la intensidad, pueden sacar la amplitud. Lo que tienen que hacer es despejar. Si nosotros queremos despejar esta fórmula, fíjense que tendríamos delta P, que sigo agregando gente. ¿Cómo sería? 2, la densidad y la velocidad pasan multiplicando acá. Y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces, esto nos queda igual a la raíz cuadrada de la intensidad por 2 por densidad por velocidad. Lo pongo así de densidad porque no tengo el simbolito. Que eso es lo que creo que lo pusimos acá. No lo pusimos. Pero bueno, es eso, ¿no? Si lo despejamos nos queda así. O sea que nosotros teniendo el medio y teniendo la amplitud podemos sacar la intensidad. Y teniendo el medio y teniendo la intensidad podemos sacar la amplitud. Y después, hasta acá, ¿alguna pregunta de esto? Como había mencionado sobre la amplitud y la intensidad, no lo escuché muy bien. ¿Cómo, perdón? Se me cortó un poquito. Como había mencionado sobre la amplitud y la intensidad, había mencionado la fórmula. No lo escuché muy bien. La fórmula sería esta de acá. Esta de acá sería para pasar de amplitud
a intensidad. O sea, yo a partir de la amplitud puedo sacar la intensidad, ¿no? O sea, ¿cómo sería eso? Vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, el ejercicio 7 del apunte. No lo voy a hacer entero porque seguramente está llanito para mostrar cómo es más o menos el punto, ¿no? O sea, fíjense, me dice que se propaga en el aire y que la amplitud es de 5 por 10 a la menos 2 pascales. Entonces aplico la fórmula directamente. Fíjense, la fórmula es esta de acá. Intensidad igual a amplitud de los cambios de presión. Dice que es de 5 por 10 a la menos 2. Esto se dan de los ámbitos clases, cuando hay algo por 10 a la menos algo o por 10 a la algo, es la notación científica, digamos, son la cantidad de ceros que se le agregan o se le sacan. O sea, esto sería lo mismo que decir 0,05, porque se corre dos veces la coma. 0,05 sería esto. Esto va al cuadrado, cambio de presión al cuadrado, dividido 2 por la densidad del aire, que es 1,22 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad, 340 metros sobre segundo. Los datos yo los saqué por saber simplemente que está propagándose en el aire. ¿Alguna tiene calculadora a mano? Como para ir haciéndolo. Para hacer el por 10 a la menos 2, pueden hacer directamente en la calculadora 5, tecla exponencial, que está creo que abajo de todo al lado del igual, menos 2. Es lo mismo que hacer 5 por 10 a la menos 2. ¿Alguno me pudo hacer? 6,02 puede ser. Puede ser, sí. ¿Te da por 10 a la menos algo o te da así solo? ¿Para que lo vuelvo a hacer por las dudas? Por día la Ya, menos eso- 5, mira. Porque la intensidad suele dar así medio con muchos ceros. 6,02 por día la menos 5, mira. Eso, por día a la menos 5. Ah, bien. Eso tengan cuidado porque a veces por ahí no se ve. El 0,2 lo redondeo. 6 por 10 a la menos 5. Esto iría en watt sobre metro cuadrado. ¿Por qué? La unidad es esta porque se acuerdan que la definición de la intensidad era intensidad igual a potencia sobre superficie. La potencia va en watt y la superficie va en metro cuadrado. Entonces, la intensidad es watt sobre metro cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No se le ponen los decimales? Se pone el 6 directamente. O como que se redondea. Y en este caso yo lo redondeé porque es como que solamente está pensando para que dé 6. Digamos. Eso era es muy poquito, como 0,2. Y eso no te cambia, digamos. Cuando vos después si vos después lo sumás con algo o lo que sea, te va a terminar dando 6. Pero sí, le podés poner como 0,2, digamos, no está mal tampoco. Si te diera 6,4, decís, bueno, te cambia más. Pero como 0,2 es casi lo mismo. Bueno, sigo. Y después lo que tenemos es el nivel de intensidad, que es beta. El nivel de intensidad, para simplificarlo, sería como lo mismo que... el nivel de intensidad es el que se mide en decibeles.
Y sería como lo mismo que la intensidad, como magnitud es lo mismo, la única diferencia es que se mide en la escala logarítmica, que es una escala distinta que permite tener números más chicos. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener que decir eso, 6 por 10 a la menos 5, como poneme el volumen a 6 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. En lugar de decir eso, agarrás y decir, ponelo a 30 decibeles. Y es como mucho más fácil de manejar. Tiene que ver con eso. Y a su vez también es más parecido a como el oído humano escucha los sonidos. Porque en los decibeles, por ejemplo, seguramente lo hayan visto ustedes en clase, que si yo agarro dos sonidos de 60 decibeles, me da 63 decibeles, no me da 120. Porque como tiene escala logarítmica, cuando yo lo duplico, se suman 3 decibeles, no se duplica. Y así es como nosotros escuchamos generalmente. Como que 63 decibeles, no es, o sea, digo, dos sonidos iguales no son el doble de fuerte, sino que se da esa escala logarítmica, ¿no? Que nos ayudan a entender un poco más cómo funciona. Y para eso se aplica esta fórmula, que es que el nivel de intensidad es 10 por el logaritmo de intensidad sobre la intensidad sub cero. La intensidad es la que estamos utilizando en el ejercicio, y la intensidad sub cero, eso tiene acá. Fíjense, acá está todo puesto, la densidad y también la velocidad de propagación. Me había olvidado que estaba acá. Bueno, la intensidad de referencia, que es la intensidad sub cero, siempre es la misma. Cuando trabajamos con metro cuadrado, se usa 10 a la menos 12, y cuando trabajamos con centímetro cuadrado es 10 a la menos 16. Pero vale lo mismo, depende de la unidad que estemos usando. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos pasar esto, ahora me voy a copiar la fórmula esa. Si queremos sacar el nivel de intensidad, tenemos que hacer beta, que voy a intentar dibujarlo, es igual a 10 por logaritmo. En este caso estamos trabajando con watt sobre metro cuadrado. Entonces, sería 6 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. Dividido la intensidad de referencia que vamos a usar a la menos 12, porque estamos trabajando en watts sobre metro cuadrado. Entonces sería 10 a la menos 12 watt sobre metro cuadrado. Y para poner una calculadora pueden poner directamente 1 exponencial menos 12, porque sería 1 por 10 a la menos 12. Está mal el cálculo de la intensidad. Se olvidaron. Eso puede ser, a veces pasa muy seguido. Eso tienen que hacer 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado, antes de hacer lo otro. ¿Cuánto te dio, Franco? ¿3 por 10 a la menos 6? Sí. Okay. Si esto pasa mucho, de olvidarse de elevar, es re común. Tengan cuidado porque va a estar mal todo el ejercicio, ¿no? Bien, 3 por 10 a la menos 6. Bueno, esto en la calculadora tienen que hacer directamente 10 por el logaritmo, abren paréntesis, o sea, el paréntesis engloba todo esto, y hacen 6 exponencial menos 5 dividido 1 exponencial menos 12. 3. ¿3?
No. 3 por 10 a la menos 6 sería. Ah, perdón. Me parecía eso. Sí, me olvidé de cambiarlo. Ahí está, 3 por 10 a la menos 6 dividido 10 a la menos 12. Creo que se puede hacer acá, pero estoy con la calculadora de Windows y es un quilombo. 65 decibeles. 65, bien. ¿El resto le da igual? ¿65 con redondeo por las dudas? Me dio 64,7, pero como es 0,7 y es pasado el 5, lo redondeo a 65. Sí, siempre se redondea, digamos, lo que es decibeles, por algún motivo. Bueno, bien. Ok, era solo para verificar la calculadora. Sí, perfecto. Bueno, es importante todo esto, que lo vamos a usar mucho en la parte de aislamiento. O sea, ustedes piensan que los dos grandes temas de acústica, o los dos grandes tipos de ejercicios, que son los aplicados a la arquitectura, son aislamiento acústico y acondicionamiento acústico. O sea, aislamiento sería lo que tiene que ver con los R y con la reducción del sonido, y acondicionamiento sería lo que tiene que ver con el tiempo de reverberación y la absorción acústica. Esos dos temas, todo esto que nosotros estamos viendo que es previo, es importante. ¿Por qué es importante? Ustedes, si... Esto es mucho, muy importante. Si ustedes tienen dos sonidos en un lugar, que los dos sonidos están en decibeles, ustedes no pueden pasar ambos sonidos directamente, no los pueden sumar directamente. Me lo voy a ir dibujando para... Tienen dos lugares, un lugar con dos sonidos, beta 1 y beta 2. Sonidos de X, ¿no? Yo tengo que pasar primero esos sonidos a intensidad. Entonces tendré la intensidad 1 y tendré la intensidad 2. Y recién ahí les puedo sumar. Una vez que tengo toda la intensidad, puedo sumar las intensidades. Entonces ahí voy a tener la intensidad total. Y esa intensidad total la puedo pasar a decibeles para tener el nivel de intensidad total. Esto es básico para poder trabajar con intensidades y con niveles de intensidad sobre todo. No, el tiempo de reverberación te puede dar el número que sea. Depende de lo que te pide el ejercicio. Depende de lo que te estén pidiendo. Bueno, si les parece, pasamos a hacer directamente un ejercicio de aislamiento. Y lo voy explicando en un ejercicio, como para no... Bueno, como para tener un ejemplo más práctico, ¿no? Sí. A ver si tengo por acá. A ver. Ah, bueno, ¿quieren que hagamos el 22? Que lo habían nombrado antes. Creo que está bueno para hacerlo. Bueno. Bueno, dice. Dos aulas se encuentran separadas por el cerramiento discontinuo del esquema.
en el que la parte inferior es una pared de ladrillos cerámicos huecos de 8 centímetros de espesor. En una de ellas se pone en funcionamiento un equipo de música que entrega 10 a la menos 8 watts de potencia acústica, a través de dos parlantes de 5 centímetros de diámetro cada uno. Si el nivel de intensidad en el aula vecina no puede superar los 40 decibeles, ¿cuál deberá ser el índice de debilitamiento aceptable para el vidrio? Perdón, vuelvo una para atrás. Para mí vamos a poner el ejercicio más simple primero, porque si no, siento que si vamos directamente con este, capaz que se haga medio quilombo. Vamos con uno más simple y después, si les parece, les explico cómo hacer este. Me parece que va a ser mejor. Porque capaz que si vamos directamente con este, que es como hacer todo esto a la inversa, capaz que sea medio quilombo. A ver. Banquenme que... Estoy buscando a ver si tenemos alguno que esté bueno. No encuentro ninguno, che. Ah, ahí está. Este está bueno. El 21. Vamos al 21. El 21, para empezar a entender el tema, está bueno. Dice, el muro que separa una sala de espera de un consultorio desde ladrillos comunes de 15 centímetros de espesor y mide 3,2 metros de ancho y 2,5 de altura. Posee una puerta de 1,6 metros cuadrados de área e índice de debilitamiento de 26 decibeles. En la sala de espera, un grupo de personas conversa con un nivel de intensidad de 50 decibeles. Encuentra abierta a la calle una ventana de 2 metros cuadrados de área, por la que penetra una potencia acústica de 2 por 10 a la menos 4 watts. Calcular el nivel de intensidad del consultorio. Bueno, tenemos... Los decibeles, el R de los ladrillos comunes de 15 centímetros me parece que era 46. Bien, perfecto. Bueno, yo acabo de explicar algo capaz que medio básico, pero que nunca está de más. Nosotros, la fórmula básica de todo lo que tiene que ver con aislamiento acústico sería que si yo tengo un local beta 1 y un local beta 2, y acá tengo un cerramiento en el medio, que es R, cuyo índice de aislamiento es R, la cantidad de ruido que llega a beta 2, al local que, o sea, digamos, el sonido vamos a hacer cuenta que viene así, va de beta 1 a beta 2. La cantidad de sonido que llega a beta 2, o sea, el nivel de intensidad en beta 2, va a ser beta 1 menos R. O sea, R es lo que se reduce el sonido. O sea, eso. Si yo acá tengo 60 decibeles, R es 20 decibeles, que acá van a llegar a 30 decibeles. Porque a 60 se restan 20. Es básicamente eso. Eso es la fórmula básica. Entonces nosotros a partir de acá tenemos que ver cuál de las tres es la incógnita. En este caso la incógnita es beta 2. O sea que no hay que despejar nada. Es el camino adicional. Y después a su vez hay ciertas complejidades con R, porque R a veces nos lo dan directamente. Acá voy a borrar cuánto es, que lo estamos resolviendo. Hay veces que no te lo dan, sino que es un cerramiento compuesto, como en este caso. Tiene ventana, que tendrá un R, y no, perdón, la puerta, y el muro tendrá otro R. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para poder encontrar beta 2, vamos a sacar por un lado beta 1 y por otro lado R. O sea, encontrar todos esos valores para que la única incógnita que nos quede sea beta 2. Beta 1, fíjense que dice que en la sala de espera un grupo de personas conversa con un nivel de intensidad de 50 decibeles. Mientras se encuentra abierta la calle, una ventana de 2 metros cuadrados de área
por la que penetra una potencia acústica de 2 por 10 a la menos 4 watts. Nosotros tendríamos que tener que, no, para poder sumar los sonidos, tenemos que sumar las intensidades de cada sonido. O sea que lo primero que tenemos que hacer es sacar la intensidad. Ustedes vayan fregándome si hay alguna duda o algo. Fíjense, las personas tienen un nivel de intensidad de 50 decibeles. Pero yo no puedo sumar los decibeles, tengo que pasarlo a intensidad. Entonces vamos a usar esta fórmula que usamos antes. No, perdón, no la usamos. Esta fórmula es la fórmula inversa a esta. Esta fórmula es para pasar de nivel de intensidad a intensidad. Igual ahí me parece que la intensidad está en centímetros cuadrados, no metros cuadrados. Ok, bien. No sé, no leí bien. No, en realidad no te lo da. Pero nos da la ventana, nos da metro cuadrado, o sea que podríamos usar metro cuadrado directamente. Listo. En este caso nosotros vamos a elegir cuál queremos usar de las dos intensidades. De la intensidad de referencia, ¿no? Entonces, la intensidad sería la intensidad sub 0, vamos a volver a usar metro, o sea, 10 a la menos 11. Perdón, 10 a la menos 11 watt sobre metro cuadrado por 10 elevado a la beta sobre 10. O sea, 10 va elevado, si beta es 50, va elevado a la 50 sobre 10. O sea, es elevado a la 5. Para que no les ande bien, tendrían que usar, o sea, para poner 10 elevado a esto, pueden poner 10 y el cosito ese que es así, o a veces aparece como X a la Y. Y después le ponen paréntesis 50 dividido 10. O directamente 5. Total, ya saben que vale 5. ¿Cuánto les da esto? 1 por 10 a la menos 7. Ahí podemos pasar el nivel de intensidad de las personas a intensidad. Y ahora vamos a calcular cuánto ingresa por la puerta, por la ventana. Dijimos que cuando había un caso en la ventana, se usaba la fórmula de intensidad igual a potencia sobre superficie. Una consulta, el anterior, ¿cómo lo hizo en calculadora? Haces 10 exponencial a menos 12 por 10, y ahí tenés que poner el cosito ese que te digo, que es, a veces aparece como X a la Y, o a veces O aparece si no, también como un triángulo, esto, ¿no? como una B corta invertida. Sí, que suele ser Shift y alguna de las teclas ahí. Yo lo aprieto solo y me parece así, no sé. Ah, es no, depende de la lo computadora. bueno, ahí pones 10, ese cosito, y pones 5. O 50 dividido 10, pero entre paréntesis, sí o sí. Bueno, potencia sobre superficie. O sea, tenemos la potencia que ingresa desde la calle, que es 2 por 10 a la menos 4 watts. El anterior me dio a la menos 6. O medio mal. Sí. A mí me dio 1 a la menos 6. 1 a la menos 6.
Claro, 1 por 10 a la menos 6. Bueno, no sé. Ahí ya no sé cuál será el correcto. Puede haber algún error. ¿Saben lo que puede ser un error a veces? Si acá le ponen 10 exponencial menos 12, porque en realidad sería 1 exponencial menos 12. Porque es 1 por 10 a la menos 12. A ver, ahí, pero Sí, yo lo hice así. A 1, mí me da la menos 7. ¿Cómo? A mí también me da la menos 7. ¿Hiciste 1 exponencial menos 12? Sí, hice directamente exponencial menos 12, o sea, como estaba ahí. Ok. O sea, eso sería 1 exponencial menos 12 por 10, cosito para arriba, 5. ahí medio a la menos 7, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces 2 por 10 a la menos 4 watt sobre 2 metros cuadrados, que dice que tiene la ventana. Bueno, ahí 2 se cancela con 2, o lo resuelven, si no, es lo mismo. Y nos quedaría 1 por 10 a la menos 4 watt. Entonces, ahí tenemos cuánto ingresa por la ventana. La intensidad total sería 1 por 10 a la menos 7 watt sobre metro cuadrado. Pero acá sería también watt sobre metro cuadrado. Más 1 por 10 a la menos 4 watt sobre metro cuadrado. Disculpa, ¿esto para qué sería? O sea, ¿para sacar qué cosa? ¿La intensidad directamente? ¿No lo sacamos con la cuenta anterior? Nosotros lo que tenemos que sacar ahora es, lo primero que vamos a sacar es cuánto es el total de intensidad que habría en el consultorio, en la sala de espera, perdón. En la sala de espera hay 2 sonidos. Estarían las personitas, el grupo de personas, el grupo de personas conversando, que tienen nivel de intensidad de 50 decibeles, y además la ventana abierta a la calle. Entonces acá nosotros lo que hicimos fue sacar la intensidad del grupo de personas, que era 1 por 10 menos 7. Y acá la intensidad que entra por la ventana. Pero el total de lo que hay acá es la sumatoria de las dos cosas. O sea, la sumatoria entre las personas y la ventana. Perdón, de nuevo. El que es intensidad igual, no sé qué sería, P sobre superficie. Eso es de la ventana. De la ventana, exacto. Ok, y después Acá, la me intensidad olvidé total y es todo. Exacto. Eso sería de la ventana, eso me olvidé de ponerlo. ¿Y la P qué es? Es potencia, potencia sonora. Vale. Ok, gracias. Ahí está un poco más claro. Hacemos primero las personas, después la ventana y por último el total. Entonces, esto por eso es importante eso que expliqué antes, de que no se pueden sumar directamente los decibeles. Yo no puedo sumar decibel con decibel, sino que tengo que pasarlo primero a intensidad y sumar las intensidades. Pero ahí sí, en intensidad las puedo sumar sin problema. Bueno, A mí seguimos. me dio 1,001 por 10 a la menos 4. Claro, sí, te da eso, porque en realidad lo que pasa es que esto que es de la menos 7 es muy chiquitito al lado de esto otro. Entonces el resultado te termina dando lo mismo que esto, prácticamente, porque ese 0,001 es despreciable al lado del otro. Entonces Claro. te queda directamente 1 por 10 a la menos 4 watt sobre metro cuadrado. O sea, directamente el nivel de conversión de las personas es tan chiquito al lado de lo que entra por la ventana que consideramos como que no estuviera. Mirando lo mismo, ¿no? ¿Eso qué sería? Bueno, perdón. Y esto tenemos que pasarlo a nivel de intensidad ahora. Es un ejercicio medio largo ya, este.
Esto tenemos que volver a pasarlo a nivel de intensidad, usando la fórmula de nivel de intensidad. Es esta, la de beta. O sea, acá lo que vamos a sacar es el nivel de intensidad en el consultorio, en la sala de espera. Entonces, beta 1 es igual a 10 por logaritmo de 1 por 10 a la menos 4, watts sobre metro cuadrado, dividido la intensidad de referencia, que era 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. $80 me dio. 80. decibeles. Ese sería beta 1. Entonces. O sea, el nivel de intensidad en la sala de espera. Y ahora, para sacar cuánto llega al consultorio, tendremos que sacar R. Que es el debilitamiento acústico que tiene el muro ese compuesto por la puerta y el muro en sí mismo. Perdón, ¿alguna pregunta acá de todo esto? Yo sé que por ahí vamos medio rápido. Estamos resumiendo todo en poco tiempo, pero bueno, no sé, espero que también les vaya sirviendo como repaso. Pero si hay alguna pregunta o algo que no haya quedado del todo claro, aprovechen y me consultan. Bueno, seguimos. ¿Por qué en la ventana se usa esa fórmula? Se usa esa fórmula porque los datos que se están dando son la potencia y la superficie de la ventana. Entonces, la fórmula que podés usar para averiguar la intensidad es esa. Es intensidad igual a potencia sobre superficie. Fíjate que en el resumen de fórmulas tenemos varias que podemos usar, pero esta no la podés usar porque no tenés la amplitud, no te la da. Lo único que te da es la potencia y la superficie, entonces usamos directamente esta. Muchas veces qué fórmula usás depende de qué datos tenés y qué datos necesitas. Siempre depende de eso. No sé si responde la pregunta. Bien. Oye. Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un muro compuesto? O sea, nosotros tenemos acá un muro que tiene una puerta. Nos dice que la puerta tiene una superficie de ¿cuánto era? De 1,6 metros cuadrados. Y que el muro mide 3,2 por 2,5. 3,2 metros por 2,5 metros. ¿Y qué debilitamiento acústico tiene cada uno? Fíjense, la puerta dice que tiene un índice de debilitamiento de 26 decibeles. Y el muro dice que es de ladrillos comunes de 15 centímetros de espesor. ¿Cuánto habían dicho antes que tenía? 46. 46, bien. Entonces el muro tiene
un R 26 decibeles, y una superficie que habría que sacar sería 3,2 metros, perdón, sí, 3,2 metros por 2,5 metros menos, ese es el total, le restamos la superficie de la puerta, menos 1,6 metros cuadrados. En la superficie de todo el resto. 6,4 metros cuadrados. Bien, 6,4 cuadrados. Bueno, ¿cómo hacemos? Hay dos formas, básicamente. Una forma es con esta fórmula. Esta fórmula, básicamente, ustedes tienen el R del resultante sería el debilitamiento total que tiene todo ese muro. Es igual a 10 por logaritmo de, acá habría un paréntesis gigante. La superficie total, que sería, en este caso, 3,2 por 2,5, dividido la superficie 1. Esto, perdón, no lo dije. Superficie 1 siempre se refiere a la del muro, o el elemento más pesado y más grande. ¿Cómo? No digo la que hicimos recién. Y la superficie Claro. 2 sería la de la puerta. Exactamente. Siempre se usa el S1 y el R1 son del elemento más grande, o más pesado, con más cantidad de aislamiento. Y el S2 y R2 suelen ser puertas, ventanas, elementos más livianos. Entonces, acá hacemos S1 por 10 elevado a la menos R1 sobre 10, más S2 por 10 elevado a la menos R2 sobre 10, y si hubiera más elementos se puede poner un S3 por 10 a la menos R3 sobre 10, S4 por 10 y así. O sea, eso se puede repetir por la cantidad de materiales que haya, ¿no? Infinita. Lo de superficie total, ¿se sumaban las superficies o se multiplicaban? Se suman. Digamos, es el total, es todo esto. O sea, 6,4 más 1,6. Ahora, la otra forma de hacerlo es con el ábaco. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. No hay problema. Una pregunta. Sí. ¿El ábaco se usa para 2 elementos nada más? Como mucho. El ábaco se usa hasta 2 elementos, no más que eso. Yo igual el ábaco lo recomiendo bastante. Por lo menos a mí me resulta más sencillo, más rápido. Hay ejercicios donde usar la fórmula. La fórmula es mejor cuando tenés 3 elementos. Si tenés un libro con una puerta y una ventana, tenés que usar sí o sí la fórmula. Que aparte te la suelen dar en el parcial. Pero, por ejemplo, si tienen que hacer algún ejercicio a la inversa, o sea que en lugar de sacar el R, tengan que despejar el R2, por ejemplo, y o sea, hay ejercicios donde les pide cuánto tiene que ser el debilitamiento del vidrio, por ejemplo. Como era uno que hemos visto, el 22, por ejemplo. El 22 les pide eso. Y eso es mucho más fácil de hacer con el ábaco que con la fórmula. Con la fórmula es muy difícil. Entonces, yo recomiendo que cuando puedan usen el ábaco, que es más sencillo. Ahí lo explico. La fórmula no tiene vuelta, es simplemente aplicarla. O sea, reemplazar los valores que van. El caso del ábaco también es fácil, pero hay que saber usarlo. Chao. Justo vienen a sacar un proyector de cera. Bueno, el ábaco es así. Ahí se ve, ¿no? En el eje vertical tienen R1 menos R2. Vamos a ir resolviendo. R1 menos R2 sería 46 decibeles, que era el R1, menos 26 decibeles, que es el R2. O sea, 20 decibeles. Y en el eje horizontal tienen S1 sobre S2. S1 sobre S2 tenemos 6,4 sobre 1,6.
6,4 metros cuadrados dividido 1,6 metros cuadrados, les da 4, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que hacemos es marcar 4 y marcamos 20, que nos dio acá. Y donde corta, vamos a seguir la línea esa, que es una línea curva. ¿Es de la línea que esté más cerca? Tipo, Eh, sí, yo diría que sí. La que está más cerca y a ver. Sí. O si no, la de abajo creo que sería. eh, Nosotros nos dijeron una vez que si tocaba, por ejemplo, en el medio de dos líneas, pongamos como a 5 y listo. 5. Ah, bueno, es bueno eso. No lo sabía. Bueno, puede ser. Si no, creo que te conviene tomar para arriba siempre. Porque te va a Sí. dar como más seguridad, por así decirlo. Pero bueno, no importa tanto porque en realidad en el ejercicio no te lo van a poner mal por tomar una de la otra. Después, digamos, si lo sabes hacer, lo sabes hacer. Lo importante es no poner cualquier cosa. En Una este caso, pregunta. sí, En la parte de la superficie, o sea, cuando sacás el 4, en este caso, vos estás haciendo la superficie, o sea, total, que es como bueno, no me acuerdo cuánto era, 3, y pico por 2, y pico más la puerta, y además le volvés a descontar la puerta. o sea, esto es la superficie del muro, o sea, solamente de la parte que tiene ladrillo, sin contar la puerta, Sí. dividido la superficie de la puerta. O sea, acá el S1, que es 6,4, es el total menos la puerta. O sea, solo contamos todo esto, Sería el 3,2 por 2,5. menos 1,6. O sea, la puerta es esto, y lo que es muro sería eso, lo que es rojo. Pero entonces estás restándole la puerta ahí y después se la volvés a restar. No, yo se lo resto acá porque, fíjate que si no, si yo hiciera 3,2 por 2,5, estaría contando dos veces la puerta. Porque la estoy contando en el S2 y también la estoy contando en el S1, si no se la resto. Yo se la resto porque lo que va en el S1 es solamente lo rojo. Ah, ok, listo. La puerta no va, digamos. Eh, digamos, otra forma de hacerlo, ¿cuál sería? Bueno, si yo tuviera todas estas medidas, esta medida, esta medida, esta medida hasta acá, yo podría ir dividiendo todo esto en rectángulos, ¿no? Bien. Entonces sumo solamente lo que tiene el muro. Pero es más fácil hacer el total menos la puerta. Ok. Así es una buena pregunta. Esto no es el total. En el caso este, por ejemplo, en el caso de la fórmula, sí es el total. O sea que ahí sí haces 3,2 por 2,5. Porque es el total. Pero cuando haces el S1 es solo el muro. O sea, solo lo rojo. Bueno, entonces, esto nos da 13. Es 13. 13 sería R1 menos R. O sea, R1 menos R es igual a 13. ¿Y qué hacemos con esto? Vamos a despejar R. R pasaría sumando y el 13 pasaría restando. O sea que nos queda que R es igual a R1 menos 13. R1 era 46 decibeles. Menos 13 decibeles da 33. 33 decibeles. Gracias. Entonces, el debilitamiento de R son 33 decibeles. Y ahora vamos a hacer esta fórmula. Ahora sí ya podemos sacar el beta 2, que es lo que llega al consultorio.
Entonces hacemos beta 1 era, dijimos, 80 decibeles. Menos 33 decibeles del muro. ¿Cuánto les da? 47, ¿no? Sí. Y eso ya estaría. Ahí termina el ejercicio. O sea, el nivel de intensidad en el consultorio serían 47 decibeles. Ahí termina. No sé si hay alguna pregunta de esto. ¿Hasta acá? ¿Podemos hacer la cuenta con la fórmula también? Porque me perdí un poco sumando las Dale. superficies. Dale, sí, no hay problema. La fórmula sirve también para verificar si usamos bien el ábaco. Y lo podés usar. Si te da el tiempo para hacerlo con los dos, te quedas más tranquilo. Tengo una pregunta, nada que ver, Sí. pero más o menos el tiempo en el parcial, ¿sabés cuánto es? ¿2 horas? ¿Como las clases o no? Creo que sí. No estoy seguro. Pero creo que son 2 horas. Ah, listo, ok. No estoy seguro igual. Hablo sin conocer tanto porque no sé cuánto está durando ahora. Sí, va, En supongo que lo mismo que En las la clases. clase dijeron que íbamos a tener 2 horas. Ah, claro. Verónica lo Sí, dijo. bueno. Ok. Ah, y Bueno. otra cosa, a nosotros en una clase nos dijeron que si el abaco no estaba, a propósito, no sé si para asustarnos o qué, pero que la fórmula la sepamos de memoria, eso lo de las R. Bueno, está bien. Traten de aprenderlo entonces por las dudas. Bueno. Entonces, R resultante es igual a 10 por logaritmo. Hacemos un paréntesis. Superficie total. Bueno, tenemos que saber la superficie total. Sería 3,2 por 2,5. ¿Cuánto les da eso? 6,4 ¿no era? No, No, 8 da. Ah, 8. 8. Nada más porque se le suma la ventana. Entonces, acá sería 8 metros cuadrados. Y acá hacemos S1, que acá sería 6,4 por 10 elevado a la menos R, que R1 era 46, dividido 10. O sea, elevado a la menos 4,6 sería. Más el S2, que era 1,6 por 10 elevado a la menos 26 sobre 10. Esto siempre ustedes cuando lo van haciendo vayan poniendo paréntesis en esto, paréntesis en esto, digo cuando lo hacen en la calculadora. Paréntesis acá. O sea, como que van forzando la separación en términos. Yo acá no tengo calculadora científica como para hacerlo y verificar. Perdón, recién veo que preguntaron los 33 decibeles de R. Vamos a ver al otro, mientras van saliendo. Salen de acá. Cuando nosotros con el ábaco llegamos a los 13, o sea, acá hicimos R1 menos R2, nos dio 20. Marcamos la línea.
Eso sobre S2 nos dio 4, marcamos la línea. Donde corta, seguimos la línea diagonal y nos da 13. 13, fíjense que el mismo ahora lo indica. Es R1 menos R. Entonces, ahí R pasa sumando, 13 pasa restando, nos queda R igual a R1 menos 13, que sería 46 decibeles menos 13 decibeles. Y ahí nos da 33. No sé si era esa la pregunta. Bueno, ¿alguien pudo resolver con la fórmula? A ver si da igual. Yo lo hice y me dio 46, tipo 47 decibeles sería, redondeando. 46,96. No, no te puede dar eso. Bueno, no te debería dar eso. Capaz que tiré algún paréntesis mal por ahí. A mí me Pues, sale 32,82. bueno, ese es el que tiene que dar. Claro. Eh, por eso, la fórmula te puede tirar más errores para mí que la. Por ahí no hacerlo todo junto en la calculadora, sino resolver primero los dos paréntesis de abajo y después ahí hacerlo todo junto. Claro, sí, eso mejor. Eso mejor. Eh, 6,4 por 10, a ver si lo puedo hacer con la de Windows. 6,4 por 10 elevado a la menos 4,6. No, no me deja hacer el menos 4,6. No, oído alguna de Windows. Ahí está. Me dio 1,6 por 10 a la menos 4. A este lado. ¿Cuánto tendría que dar? No escuché. En total. 22, algo, casi 33. Ah, listo. Ahora me veo. Había ¿Se puesto ven? un paréntesis más, sí. Ah, bien. Bueno, el otro sería 1,6 por 10 elevado a la menos 2,6. Me da 0,004 más 1,6 exponencial menos 4. Me da 0,00417. Todo el paréntesis me da 1918. Anoto por ahí. Eh, em, y ahora el tema es que no sé cómo hacer el logaritmo con esto. Me parece que no, porque me da 4 en segundo. A ver, pará. Ahí me dio 4 por día a la menos 3. Esa Sí, parte sí. por eso. Me Ujú. parece que da 4,16 por día a la menos 3. Los dos paréntesis juntos, ya sumados. El total de Ahí todo, más o está. menos, ¿por dónde tiene que andar? Tiene que dar 33. Todo, todo, todo. Ah, ok. Y me dio 32,82. Si lo van a
No sé, la partecita de está bien. Sí, me daría todo junto 32,8, que serían 33. A ver si volví. O si me di lado. Hola, ahí está. Se me había tildado todo. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bien, Sí. genial. No, si no se vuelve, empezó a andar todo mal, pero bueno, ahí me puedo conectar. Bueno, perdón. Ahí no sé si hasta dónde se llegó a ver que había dado al final eso, 32,82. No sé si a todos les dio eso. Bien, perfecto. Bueno, eh, ¿alguna pregunta del ejercicio? Hice una consulta en el momento de que mi calculadora a mí me dio 1,6 menos 4 y 4 menos 3. Al momento de sumarlo, los hago en paréntesis o como sale el resultado. O sea, ahí sí te da, por ejemplo, no sé, a mí, por ejemplo, me ha dado 1,6 por 10 a la menos 4. Para poner esa calculadora sería 1,6 exponencial, que es la telita que está abajo, que dice exp, menos 4. Entonces vas sumando eso. O sea, sumás, en este caso era 1,6 por 10 a la menos 4, perdón, 1,6 exponencial menos 4 más, no sé, 4 exponencial tanto, y así. Sí, ahora subimos a YouTube. Eh, Igualmente ahora, bueno, veamos las dudas que quedan y ya vamos a ir cerrando. Yo lo que les quería comentar antes de que te vaya, Alan, es que el martes a las 3 de la tarde, en la Facu, vamos a hacer un simulacro parcial. Esto les comento a todos antes de que se vayan yendo. Que el simulacro parcial es una actividad que está buena, que lo que hacemos es llevar algunos ejercicios de parciales anteriores, que ustedes puedan resolver por su cuenta, y cuando termina, entre todos los vamos resolviendo y viendo las dudas que hay, que van saliendo, como para que ustedes puedan también ponerse a prueba y a su vez después sacarse las dudas que les queden. Eh, Porque ahora nos quedó sin ver la parte de acondicionamiento acústico. Así que también podemos hacer un grupito de estudio antes o después del simulacro, para ver el tema ese, que por ahí nos quedó medio colgado. Eh, Así que nada, estén atentos al Instagram de Alde, también a los grupos de WhatsApp, que ahí vamos a estar mandando bien toda la info del horario. A las 3 seguro vamos a hacer el simulacro. Yo les aviso después si antes o después hacemos un repaso de acondicionamiento. Y bueno, también, recién que me preguntaban por el tema de la calculadora y eso, eh,
Por ahí algunas cosas son medio difíciles de ver por acá, por Meet. Pero todas esas dudas así puntuales que tengan, con la calculadora, con cosas así puntuales de algún ejercicio, tráiganlas al martes a la facu. Y nada, no, digamos, entre ejercicio y ejercicio vamos viendo un poco todas esas dudas, resolviendo las consultas que tengan, si les parece. Claudio, ¿podrías pasar las fórmulas por el grupo de física 2022? Dale, lo mando. Gracias. Yo ahora hago un mensajito con todo, con las fórmulas, los videos, el video los parciales, y mando todo por los grupos. Sí, de tiempo de relación hay un montón, seguro. Lo que sí va a tener que buscarlos un poco, porque no, digamos, los videos dicen, vos fíjate que en el YouTube de Alde Famid, en el canal, hay una lista de reproducción, que son los grupos de estudio de física, pero ahí, o sea, en la lista esa vas a ver que algunos dicen acústica, pero capaz que no dice exactamente qué tema es, pero son de acústica en general, entonces ahí van a tener que ir buscando. Sí, el link del grupo 2023. Mándenme un segundito, voy a guardar la grabación, así ya después lo subo.